Bueno, jóvenes estudiantes, reciban el saludo de la mañana, chicos y chicas de tercer año de secundaria. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema referido al área de matemática. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio que refiere a la asignatura de álgebra. El tema de hoy que vamos a ver es función cuadrática. Quien les habla es el profesor Teófilo Adrián Muñoz Romaní y empezamos, ¿ok? Veamos la parte teórica. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es aquella que puede escribirse en la forma. Allí tenemos la forma, por favor. F de x es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Cuándo es una función cuadrática? Cuando la variable x esté elevado al cuadrado. Recuerden, cuando la variable x esté elevado al cuadrado. Entonces, cuando ustedes observan que una x está elevado al cuadrado, entonces inmediatamente ustedes deben pensar que se trata de una función cuadrática. Por consiguiente, una función cuadrática es cuando la variable x está elevado al cuadrado, ¿correcto? Continuamos entonces. ¿Dónde? A, B y C. Los coeficientes A, coeficientes B, coeficientes C pertenecen a los números reales. ¿Quiénes están en los números reales? Está desde el más infinito al menos infinito, tanto los números decimales, fraccionarios y números enteros, ¿correcto? Y la A debe ser diferente de 0. La A no puede ser 0, tiene que ser 1, 2, un medio, un tercio, o menos 1, menos un medio, menos un tercio, etc. Pero no puede ser 0. Por lo tanto, con esa consideración de que A debe ser diferente de 0. Una función cuadrática, su gráfica siempre va a ser una curva llamado parábola. En este caso vamos a tener dos tipos de dibujitos. Una parábola con apertura hacia arriba, una parábola escrito hacia arriba, o una parábola hacia abajo. Entonces, esos dos tipos de figuritas vamos a tener. ¿Y en dónde los vamos a tener? En un plano cartesiano. ¿Ok? En un plano cartesiano. ¿Qué significa? Vamos a tener un plano cartesiano allí y vamos a ubicar que la parábola puede ser hacia arriba. Ojo. O hacia abajo. ¿Correcto? Cualquiera de estas formas. Puede ser en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Entonces, ahora vamos a ver cuándo va hacia arriba y cuándo va la parábola hacia abajo. Entonces, pasemos al siguiente. Esta es la gráfica de una función. Cuando x es al cuadrado, va hacia arriba. ¿Por qué? Porque la a es positivo. Cuando la a es signo positivo, siempre la gráfica va hacia arriba. ¿Y qué sucede cuando la gráfica es negativo? Cuando la letra A es, el coeficiente A es negativo, x al cuadrado es negativo, la gráfica irá hacia abajo. Entonces no se olviden, x al cuadrado, su coeficiente es positivo, el gráfico es hacia arriba. Su coeficiente es negativo, el gráfico es hacia abajo. Esas dos consideraciones. Estos gráficos son parábolas, hacia arriba con apertura hacia abajo. ¿Cuándo sucede hacia arriba? Cuando el coeficiente de x al cuadrado sea positivo. ¿Y cuándo va hacia la parte inferior, hacia abajo? Cuando el coeficiente de x al cuadrado sea negativo. Entonces, pasemos al siguiente. Vamos a ver ejemplos. La función f de x, x al cuadrado más 5x menos 2. Observen, por favor. Tenemos un ejemplo también de función cuadrática. Puede darles de esta forma nada más. Ojo, chicos, tengan muy en cuenta de que f de x también se considera como y. Entonces, f de x o y es lo mismo.
Aquí tengo una función cuadrática con 3 elementos, sí. En este segundo ejemplo tengo una función cuadrática solamente con un solo elemento, que es x al cuadrado, pero es negativo. El tercer ejemplo, x al cuadrado entre 3 menos 0,5x menos 1. Entonces, aquí tengo ya lo que se llaman números reales. Está una fracción, está un número decimal y números enteros. Entonces, estos tres modelos son como ejemplos de una ecuación, de una función cuadrática. Ello también se conoce como ecuación cuadrática, pero en este caso es una función cuadrática, cuando x es elevado al cuadrado. Coeficientes de una función cuadrática. Observen, chicos, tenemos que ver lo siguiente. Una función a es un coeficiente de x al cuadrado, b es otro coeficiente de x y c es el término independiente. Cuando ustedes ven en ecuaciones de segundo grado, tenemos tres, ¿no? Son los coeficientes. Este ultimito, la c, es término independiente. Entonces, en funciones, también, función cuadrática, también tiene la misma funcionalidad. ¿Ok? Ejemplo. A ver, ¿cuál será su coeficiente de x al cuadrado? Quiere decir a. Entonces, sería 3, ¿correcto? Allí está. ¿Cuál será su coeficiente de b? Ah, es de x. ¿Cuánto sería? 5. ¿Y cuál sería el coeficiente de la c? Es menos 10. Ojo, chicos, en aquí sí tienen que copiar los coeficientes con sus respectivos signos, ¿ok? Vamos al siguiente ejemplito. 2x al cuadrado menos 5x. X al cuadrado es coeficiente de a. Entonces a vale 2. B, ¿cuánto valdrá? B vale menos 5. C, ¿cuánto será? No hay. Ah, ya, si no existe es 0. Por lo tanto, en esta expresión o en el ejemplo B solamente tengo dos términos. El coeficiente de A, el coeficiente de B y el coeficiente de C simplemente pongo 0 porque no existe. Vayamos al ejemplito C. X al cuadrado menos 2. X al cuadrado. Ojo, aquí no se ve. ¿Cuál sería su coeficiente? Ah, cuando no se observa, su coeficiente es 1. X, ¿existe la variable X? No existe. Si no existe, por lo tanto se pone coeficiente 0. Y al finalito, ojo, la C sería menos 2. Entonces, de esta forma yo puedo extraer los coeficientes de cada uno de los términos de una función cuadrática. ¿Está muy fácil? Sí, completamente fácil. Para hallar el vértice de una función. Esto me hace recordar ecuaciones de segundo grado. ¿Correcto? Entonces, chicos, para hallar una función, esa primera parte, ojo, esta primera parte y esta segunda parte son dos, es un par ordenado. Por lo tanto, ojo, esta va a pertenecer a la variable x, ¿ok? Y esta a la variable y. Pero también, cuando hallamos función, la x representa h y la y va a estar representado por k. Repito una vez más. El primer elemento que observamos por aquí pertenece a x y el segundo elemento pertenece a y. Cuando se trata de funciones cuadráticas, x y cambia de denominación. Ya se llama h y se llama k. Por lo tanto, allí hay un par ordenado. ¿Y cómo hallo esos vértices? B menos 2 veces A. Punto y coma, 4A por C menos B al cuadrado entre 4A. ¿Y de dónde sale A, C y B? Ah, ya. Recordemos de la función cuadrática. Por lo tanto, tenemos esa expresión.
tenemos casitos. Primer caso. Si f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, observen, su coeficiente es 1 y por lo tanto el signo es positivo. ¿Cómo sería su gráfica? Sería con apertura hacia arriba. Significa que su gráfica será de esa forma. El 1. Su gráfica será hacia arriba. Pasemos con el casito 2. Si x es negativo, x al cuadrado es negativo, por lo tanto, su gráfica sería hacia abajo. ¿Correcto? Su gráfica sería hacia abajo. Entonces, recordemos, el caso número 1. Cuando es positivo, su gráfica hacia arriba. Cuando es negativo, su gráfica hacia abajo. Entonces, la apertura de la parábola es hacia abajo. ¿Correcto? Tenemos el caso número 3. Si x al cuadrado más menos m. Ojo, chicos, aquí veo que es un positivo. Entonces, mi gráfica irá hacia arriba. Pero aquí hay un casito más que debo tener en cuenta. Si yo tengo mi plano cartesiano allí, por lo tanto, si m es positivo, entonces esta m es un valor que debe tomar en y, x, y. Por lo tanto, m, mi gráfico va a subir un poquito más hacia arriba, sería de esa forma. Pero si m es negativo, entonces descenderá en el eje y hacia abajito y mi gráfica será así. Entonces voy a tener en cuenta en este caso 3. Si m es positivo, en el eje x corre la cantidad de números que tiene. Si aquí es 3, correrá 3. Si aquí es 5, correrá 5. Pero si es negativo, va a correr hacia la parte inferior. 1, 2, 3, 4, 5. De ahí empieza mi gráfica hacia arriba. Eso sería el casito número 3 de función cuadrática, donde m es el intercepto en el eje y. Lo que acabamos de decir, en el eje y es lo que se moviliza el valor de m. Si es positivo, hacia arriba; si es negativo, un poquito desde la parte inferior. Para realizar gráficos de función cuadrática debes hacer uso del aplicativo GeoGebra. Entonces, chicos, ustedes entran a esa página, pueden descargárselo a su celular y con eso pueden dibujar cualquier tipo de ecuaciones, en este caso de funciones cuadráticas. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a practicar en clase. Problemita número 1. Relaciona correctamente. Ajá. Miren, chicos. Mi solución. Rapidito. Al ojito nada más. Si x al cuadrado es positivo, mi dibujo ¿a dónde debe ir? Hacia arriba. Pero ¿cuál de estos dos? Aquí tengo dos respuestas. Ah, ya. Si solamente es x al cuadrado, va a ir desde el 0,0. Quiere decir, x al cuadrado, aquí sería mi respuesta, la B. ¿Correcto? Ahora es negativo. ¿Hacia dónde va la gráfica? Hacia abajo. ¿Correcto? Si va hacia abajo, solamente no tiene agregado ni un número adicional a la derecha. Simplemente mi respuesta sería la D. Ahí está. ¿Y qué sucede cuando es x al cuadrado y más m? Justo eso es lo que habíamos estudiado en el ejemplo anterior. Si es x al cuadrado, mi dibujito va hacia arriba. Si es m, significa que en el eje y va a correr unos numeritos hacia arriba. ¿Y cuál de ellos es? Ya voy observando, ¿correcto? Ah, ya. En y ha corrido hacia arribita, por lo tanto la respuesta sería la A. Y para terminar, por deducción lógica, cuando es negativo va hacia abajo, en n va a correr un poquitito para abajo, sería la letra C. Eso sería la respuesta cuando se trata de reconocer funciones
Ojo, solamente cuando es x al cuadrado empieza del 0,0. Del 0,0. Y cuando ya es más m, corre en el eje y los números que pueden indicarle. Eso sería la solución para el problemita número 1. Entonces la respuesta sería, en este caso, B, D, A, C. Ojo, B, D, A, C. Aquí un pequeño error, corríjanlo. B, D, A, C. Eso debe ser la respuesta. Problemita número 2. Indicar verdad o falso. Ah, ya, tengo una proposición. Mira, si 3,5 es un punto que pasa de f de x, que es igual a x al cuadrado menos a, entonces a vale 4. A ver, voy a ver mi solución. ¿Qué voy a hacer? F de x, x al cuadrado menos a. Entonces, ya habíamos dicho que el primer elemento en esta parte pertenece a x. Ojo, recuerden chicos, este primer elemento pertenece a x. El segundo elemento pertenece a y. ¿Correcto? Entonces x vale 3, y vale 5. Ahora lo reemplazo en esta parte. Hemos mencionado que f de x representa a y. ¿Recuerda? F de x representa y. Entonces, por lo tanto, ¿y cuánto vale? 5. Lo estoy reemplazando aquí. 5. Es igual a x. ¿X cuánto vale? Observen, por favor. 3 al cuadrado menos a. ¿Correcto? Listo. Entonces, 3 al cuadrado es 9. ¿Correcto? 3 al cuadrado es 9. Pasa a restar. Pasa a al otro ladito. Y 5 pasa a restar. Sería 9 menos 4, 5. A es igual a 5. ¿Pero qué me menciona aquí? Que A es igual a 4. Por lo tanto, ¿qué sería la respuesta? ¿Verdad o falso? Completamente falso. Mi respuesta sería falso. Me voy al siguiente ejercicio. Ya hemos visto, pura teoría, chicos. La gráfica de f de x es igual a x al cuadrado es una parábola abierta hacia arriba, hacia abajo. Ojo, chicos, cuando x al cuadrado es positivo, recuerden, si es positivo, su gráfica va hacia arriba. Pero aquí, ¿qué me está diciendo? Que va hacia abajo. Por lo tanto, esta proposición sería completamente falso. ¿Correcto? Completamente falso. Entonces, el coeficiente es positivo, por lo que el gráfico es una parábola hacia arriba. Tengo el vértice. Ah, ya, nos ha dado una formulita para hallar el vértice, ¿correcto? Reconozco A, que vale 1, B, no existe, C es menos 1. Entonces voy a llenar en la formulita el vértice, voy a hallar el vértice. Entonces aquí habíamos mencionado B entre 2 veces A. 4A por C menos B al cuadrado entre 4 veces A. 0 entre cualquier número siempre va a ser 0. 4 por menos 1 es menos 4. Entre 4 menos 1. Por lo tanto, el vértice sería 0, menos 1. Mi respuesta en esta parte sería verdadero. Ahora me pide hallar el vértice del siguiente. Entonces, voy a reconocer en H. A vale 3. ¿B existe? No. ¿C existe? Tampoco. Entonces reemplazo. 0, 0. Entonces sería 0 entre cualquier número es 0. 0 por cualquier número es 0. 0 entre 0 es 0. El vértice sería 0,0. Pero ¿qué me menciona en este problemita? Que el vértice es 0,2. Por lo tanto, mi proposición sería completamente falsa. ¿Ok? Entonces mi respuesta sería falso, falso, verdad, falso. Falso, falso, verdad, falso. Pasamos al problemita número 3. El problemita número 3 me menciona calcular. ¿Ok? Tengo 4 problemitas. En la primera, la gráfica de x es siempre una parábola hacia... A ver, si la A es positivo,
recuerden chicos, si la A es positivo, mi gráfica ¿a dónde va? Hacia arriba. Es una parábola hacia arriba. Por lo tanto, mi respuesta sería parábola hacia arriba. En el problemita 2 me pide hallar el valor de h. Recuerden por favor, ahí está. ¿Cuál es h? No se olviden una vez más. Esa pertenece a h, ¿correcto? Pertenece a h. Y el otro ladito pertenece a k. No se olviden que esto pertenece a h y el siguiente pertenece a k. Entonces allí tenemos los dos casitos. El primero pertenece a h, el segundo pertenece a k. ¿Qué me pide hallar? H. Entonces por lo tanto voy a ver cuánto vale b y cuánto vale a. Observo aquí, b vale menos 2, a vale 1. Por lo tanto voy a reemplazarlo. Será de la siguiente forma. A vale 1, b vale 2. b 2 menos 2. Entonces aquí sería menos 2. Sería así. Menos 2 entre 2 por 1. Menos por menos más. 2 entre 2, 1. La h, ¿cuánto sería mi respuesta? 1. ¿Correcto? Ahora me pide hallar k. ¿Y cuál es k? El segundo elemento. Ya hemos analizado. A vale menos 1, b vale 4 y c vale 1. Reemplazo. K va a ser igual a 4 veces a por c menos b al cuadrado entre 4 veces a. Reemplazando sería 4 menos 1, menos 1, menos 4. Menos por menos más 4, menos 16, 4 al cuadrado, 16 entre 4. Menos 12 entre 4, 3. ¿Cuánto valdría k? K sería el valor de 3. Y último para recordar. Tengo esa función cuadrática. Pero observen por aquí. Observando por esa partecita. Fíjense por favor. Allí. ¿Qué está representado? Es negativo. Si es negativo, mi parábola ¿hacia dónde va? Mi parábola va hacia arriba. Entonces mi respuesta aquí sería que mi parábola va hacia abajo, perdón, hacia abajo. La parábola va hacia abajo. Entonces esa sería, cuando es negativo, la parábola va hacia abajo. Esa sería mi respuesta del problemita número 3. Vayamos a ver el problemita número 4. Calcular la suma de coordenadas del vértice de la gráfica de la parábola. Entonces, allí tenemos la parábola. Lo que voy a hacer es hallar su vértice. Entonces, para lo cual debo saber cuánto vale a. A vale 1 de x al cuadrado, b vale menos 2 y c vale 3. Por lo tanto, el vértice será de la siguiente forma. b entre 2 veces a, punto y coma, 4a por c menos b al cuadrado entre 4 veces a. ¿Qué hago allí? Lo reemplazo. En vez de b, menos 2, allí tenemos 4, en vez de a, 1, en vez de c, 3, en vez de b, menos 2, en vez de a, 1, en vez de a, 1. Entonces, desarrollando voy a tener menos 2 entre 2. 12 menos elevado a un número par se hace positivo, sería menos 4. Menos por menos más 2 entre 2 sería 1. 12 menos 4, 8. 8 entre 4 a 2. Por lo tanto, el vértice sería 1.2. ¿Pero qué me pide hallar? La suma de sus coordenadas. Voy a sumar 1 más 2. Ya está súper fácil. La suma sería 1 más 2, 3. Por lo tanto, para este problemita la respuesta sería 3. Vayamos a ver el problemita número 5. Problemita número 5. Aquí lo corrigen por favor, no es el 7, es el número 5. Calcular a más b en el siguiente gráfico. Me da una gráfica, es una función.
su parábola es hacia arriba. Entonces voy a dar mi solución. Lo primero que debo observar es, ¿cuál es este punto? ¿Cuál es su par ordenado de este puntito? ¿No? F de x, aquí está la función que me da, es x al cuadrado. El puntito sería en x menos 3 y en y, b. Entonces el par ordenado en este punto es menos 3, punto y coma b. ¿Y cuál será el puntito para aquí? Entonces, primero hallemos en esta parte. ¿Ok? Menos 3, punto y coma b. Voy a reemplazarlo. Entonces ya saben, esa parte es y, que representa b, sería igual x menos 3 al cuadrado. Menos 3 por menos 3 es 9. Por lo tanto, yo ya tengo el valor de b. B resultaría 9. Ahora voy a observar el par ordenado en este puntito. Sería 5 en x, a. Entonces no se olviden. Que eso representa a x. ¿Cierto? Y el otro representa a y. No se olviden. Ya está. Entonces, el primero representa x, el segundo representa a y. Por lo tanto, voy a desarrollar, ¿cierto? Entonces, veo en el punto 5. Entonces voy a tener 5a. Esta parte, el 5 es x, la a es y. F de x, reemplazo aquí. Sabemos que f de x es y, o en este caso representa 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, a más b me pide hallar. A vale 25, b vale 9, sería 24. Por lo tanto, a más b es 34. Es así mi respuesta para este problemita número 7. ¿Ok? Ahora sí, chicos, a ustedes les toca hacer su práctica. ¿Ok? A ustedes les toca hacer la práctica. Quédense en casa, es tu turno para que tú puedas hacer tus ejercicios en casa. No se olviden. No se olviden. Consultar a ese número telefónico y por favor realicen de ahora la tareita del 1 al 5, lo toman una fotito, me lo envían para su calificación y además lo que están desarrollando, por favor tómense una foto y eso también envíenmelo para tener evidencias de realmente que están trabajando ustedes. Entonces sería hasta la próxima, chicos y chicas del tercer año del Colegio Santiago Ángel de la Paz Antunes de Mayolo, Gomero de Alto Andino. Nos vemos, muchachos. Hasta la próxima.